Connie Gordillo y hoy quiero hablarles sobre las neurociencias, que son un conjunto de disciplinas científicas que estudian la estructura, la función, el desarrollo y la bioquímica, farmacología, la patología del sistema nervioso y cómo sus diferentes elementos interactúan, dando lugar a las bases biológicas de la conducta. Esta definición básicamente hace que relacionemos no solamente los funcionamientos de nuestro cerebro, que está dividido en dos hemisferios, que funcionan de manera coordinada, no siempre con la misma capacidad un hemisferio que otro, pero es lo que se busca. Y pues la neurociencia básicamente lo que está pretendiendo como estudio para la comprensión del desarrollo y la capacidad de aprendizaje es establecer la funcionalidad de diferentes teorías presentadas a lo largo de la historia por estudiosos del área que más adelante vamos a ir revisando. Nos iremos dando cuenta de que estas teorías no son exclusivas la una de la otra, realmente vienen a ser cada una fundamento de la que sigue y complemento. La importancia realmente de este tipo de estudios son los objetivos que vamos a ir logrando como docentes en el ejercicio, no solamente en el aula, sino al momento de estudiar programas, de preparar planes de evaluación e incluso, ¿por qué no?, de levantar algún tipo de propuesta ante algún organismo o ente, de forma que los estudios que existen hasta ahora o los formatos a nivel curricular puedan ser pues ajustados a las necesidades reales del desarrollo a fines de ajustarlo también a comportamiento, a necesidades sociales, a características de espacio, a especialidades, ¿por qué no? Entonces, más adelante vamos a estar viendo no solamente las teorías que han venido planteándolo, sino los modelos que se han desarrollado para determinar cuál es la tendencia a la conducta de cada individuo y a la disposición, ¿sí? Dependiendo incluso de la formación genética para aprender más unas áreas u otras. En base a eso, pues el docente tendrá la capacidad de implementar nuevas estrategias, de innovar, de ser más efectivo y no ser solamente un facilitador de contenido. Mi nombre es Asklin DeVos y yo le voy a hablar sobre los modelos de funcionamiento cerebral. Todos los individuos somos capaces de ver el mundo de 7 modos diferentes: del lenguaje, el modo de análisis lógico-matemático, la representación espacial, del pensamiento musical, del desarrollar el cuerpo para realizar algunas actividades o a realizar cosas, de la comprensión hacia los demás y la comprensión hacia nosotros mismos. Todos los individuos somos capaces de intensificar ciertas actividades o ciertas funciones más que otros. Garner, en su libro Estructuras de la Mente, propuso el estudio de las 7 inteligencias, que son las que nombré anteriormente, y desaprobó las actividades de sacar al individuo de su zona de confort y obligarlo a realizar actividades que jamás iba a volver a realizar en la vida. Dice que el desarrollo de la inteligencia tiene que ser de modo natural y que el individuo debe desarrollarla de forma cómoda. Si hablamos de inteligencia, tenemos que ver que hay activadores y desactivadores de la inteligencia. Cuando hablamos de activadores, son experiencias cristalizantes. Son aquellas que se desarrollan en la niñez o se desarrollan a lo largo de la vida. Son aquellas experiencias que encienden la chispa de desarrollar o el amor que tú tienes o la habilidad que tú tienes para realizar cosas de forma natural. Y las experiencias desactivadoras son las experiencias paralizantes, son aquellas que sea por temor, rabia, rencor, vergüenza, son aquellas que frustran tu camino hacia el desarrollo de la inteligencia. Si hablamos de inteligencia, tenemos que tener claro que tenemos la inteligencia emocional. Esa es la inteligencia, es la capacidad del individuo de conocer o de comprender nuestras emociones de los demás. Es la capacidad que tenemos de afrontar situaciones en un ambiente, por lo menos la frustración, el rencor, la rabia, tenemos la capacidad de manejarla hacia el exterior, hacia nosotros mismos. Es como es íntimamente, es lo que nosotros llamamos inteligencia emocional hacia nosotros mismos. Entonces, decimos que el funcionamiento del cerebro es la capacidad, o los modelos son el estudio de todos los hemisferios y el desarrollo que tiene cada individuo para afrontar cada problema. Muchas gracias. Mi nombre es
Isabel Arapé y les voy a hablar sobre el postulado de Robert Sperry y su aporte a la educación. Comenzamos diciendo que la tarea central de las neurociencias era intentar explicar cómo es que actúan millones de células nerviosas individuales en el encéfalo para producir la conducta y cómo a su vez estas células están influenciadas por el medio ambiente, incluyendo la conducta de otros individuos. Precisamente uno de los teóricos más influyentes en esta materia es el neurólogo norteamericano Roger Sperry, cuyas investigaciones sobre el cerebro han dado una mayor comprensión a cómo funciona al ubicar la capacidad de hablar, escribir, leer y razonar con números como una responsabilidad del hemisferio izquierdo, mientras que la habilidad para percibir y orientarse en el espacio, trabajar con tareas geométricas, elaborar mapas conceptuales y rotar mentalmente formas o figuras son ejecutadas predominantemente por el hemisferio derecho. Es decir, el hemisferio cerebral izquierdo actúa prioritariamente en el pensamiento lógico, matemático, racional y analítico, mientras que el hemisferio cerebral derecho actúa en lo que es el pensamiento espontáneo, sintético e intuitivo. De esta forma se puede decir que cada mitad tiene su propia forma de conocimiento y su manera de percibir el entorno. Sin embargo, es importante destacar que cada uno tenga sus especialidades, aunque cada uno tenga sus especialidades, hay una intersección entre ambos, la cual es dominada por el cuerpo calloso, que divide ambos hemisferios cerebrales y cuya función no solo se limita a ser un soporte para estos hemisferios, sino que también es la de integrar visoespaciales de la mitad izquierda y derecha del campo visual o integrar sensaciones y percepciones procedentes de las extremidades, incluso integrar y coordinar actividades prácticas, unificar procesos cerebrales de atención y conciencia y mantener la acción tónica sobre áreas homólogas en ambos hemisferios cerebrales, facilitando así el aprendizaje. Tomando en cuenta estos postulados de Sperry, se puede decir que en el campo de la educación, esta teoría repercute de forma positiva en el mejoramiento de la habilidad del docente, así como también en la habilidad del estudiante, del docente para enseñar y del estudiante para aprender, toda vez que ese aprendizaje se imparte a través de un currículo que estimule el desarrollo de ambos hemisferios de una manera muy balanceada. Es decir, el proceso educativo debe reorientar sus acciones a fin de lograr la interacción educativa como un criterio holístico, tomando en cuenta las potencialidades cerebrales de manera integral, destacando la capacidad de aprendizaje desde una perspectiva lineal, secuencial, con técnicas de aprendizaje de carácter muy global, con incidencia en la síntesis e integración para la estimulación de ambos hemisferios cerebrales, y donde no solamente se tome en cuenta las potencialidades intelectuales que puede tener el estudiante, sino también sus necesidades primarias y sus manifestaciones emocionales, propiciando un clima educativo agradable y de estímulo a lo que es el aprendizaje creativo. Bueno, ese es mi punto y gracias por su atención. Hola, en esta oportunidad quisiera hablarles del cerebro triuno, que es básicamente la teoría que está planteando Paul MacLean en 1990. El cerebro triuno plantea que este órgano está conformado por tres estructuras cerebrales. La primera parte, que se está considerando como estructura, está asociada al razonamiento lógico. Esta parte desglosa más las cosas como individuales, ¿sí? La segunda estructura que estaríamos considerando tiene más que ver con los procesos asociativos, imaginativos y creativos. Entonces, en esa parte del cerebro, la información y el aprendizaje se lleva más de lo global a lo detallado, en forma opuesta a esta primera estructura que habíamos mencionado. Asimismo, existe una tercera estructura, según esta teoría,
que tiene más que ver con los valores, las rutinas, los hábitos, los patrones de comportamiento del ser humano. Considerando esto, debemos tener en cuenta que dentro del ambiente de formación, el educador debe considerar diferentes características, debe usar experiencias reales, significativas, integradoras, debe usar elementos variados, articulados, que involucren los tres cerebros, la parte que va de lo sencillo a lo general, de lo global a las partes, a las piezas, y también la parte que tiene que ver con los valores, con el tema de identidad, que considera todo lo que es la influencia cultural, ¿no? Entonces podemos decir que es ese, digamos, el aporte de McLean dentro del ejercicio de la profesión docente. Estamos llamados a concebir un currículo donde el pensar, el sentir y el actuar estén compenetrados, donde el desempeño del individuo, tanto en lo personal o en lo laboral, en lo académico, en diferentes áreas de desarrollo, pueda ser bastante complementario, que no sea solamente, como nos está sucediendo actualmente, valga la redundancia, que la mayoría de los programas educativos están fundamentados en la parte de literatura y matemáticas, limitando todas las otras capacidades que puede tener un individuo. A grandes rasgos, esto es lo que está planteando McLean. Hola, soy Joana Jiménez. Según el postulado de Nick Herman, este elaboró un modelo de cerebro compuesto por 4 cuadrantes que resultan del entrecruzamiento de los hemisferios del modelo de Sperry y de los cerebros límbicos y cortical del modelo de McLean. Los 4 cuadrantes representan formas distintas de pensar, de operar, de aprender, de crear, hasta de convivir en el mundo, aun cuando el cerebro funciona como una totalidad integrada. Este modelo, llamado teoría del cerebro total, lo divide de la siguiente manera. Cuadrante A. El cuadrante A se encuentra ubicado en el lóbulo superior izquierdo. Se especializa en un pensamiento más crítico, analítico, cualitativo, más lógico, más matemático y basado en hechos concretos. En la interacción docente-estudiante da prioridad al contenido. El docente demuestra las hipótesis con énfasis en las pruebas, mientras que el estudiante, por su parte, les gusta que las clases sean más argumentadas, apoyadas en hechos y pruebas. En cuanto al cuadrante B, el cuadrante B se encuentra ubicado en el lóbulo inferior izquierdo. Se caracteriza por un estado de pensamiento más secuencial, organizado, planificado, muy detallado y mucho más controlado. En cuanto a la interacción docente-estudiante, se basa en la forma y la organización. El docente le concede más importancia a la forma de cómo va a impartir la clase que al fondo, o sea, que al contenido que va a impartir en las clases, mientras que al estudiante le gusta que la clase sea desarrollada con parámetros muy conocidos y muy rutinarios. En cuanto al cuadrante C, el cuadrante C se encuentra ubicado en el lóbulo inferior derecho, especializado por un estilo de pensamiento más emocional, muy sensorial, humanístico, muy interpersonal, musical, simbólico, espiritual, entre otras cualidades. Por consiguiente, establece la comunicación y la relación que va a existir entre el docente y el estudiante. Y el docente manifiesta la inquietud manifiesta inquietud por los conocimientos que va a impartir a sus estudiantes y cómo van a ser recibidos esos conocimientos, mientras que por su lado los estudiantes trabajan si el docente les agrada, los estudiantes trabajan si el contenido que le está impartiendo el docente les causa algún interés, o también se puede dar el caso que los estudiantes se bloquean por completo si el docente no le agrada, si los conocimientos que está impartiendo no les interesa, o simplemente si ellos se dan cuenta de que el docente no está valorando sus progresos y sus dificultades. En cuanto al cuadrante D, el cuadrante D se encuentra ubicado en el lóbulo superior derecho. Este se destaca por un estilo de pensamiento más conceptual, más holístico, más creativo, más metafórico, entre otras cualidades. Da apertura y visión a un futuro a largo plazo. El docente avanza globalmente en su clase
saliéndose a menudo del ámbito, desarrollando nuevas ideas, dándoles nuevos ítems a los estudiantes. Y por su lado, el estudiante que es más intuitivo, es más animoso, se sorprende con esas observaciones nuevas, con esos ítems nuevos que les está dando el docente, que para ellos son inesperados, pero que los ayuda o los anima a que puedan realizar proyectos más originales. En cuanto a la pedagogía, el docente debe aprovechar al máximo el desarrollo de los procesos de habilidades cerebrales. Debe orientar el aprendizaje mediante nuevas experiencias, que sean más interactivas, que sean más motivacionales y que conlleven a los estudiantes a ser más participativos. Deben favorecer la motivación como parte de un estado mental que se identifica con las actividades realizadas. También deben tener en cuenta que el aprendizaje se encuentra favorecido cuando se abordan más problemas que sean reales a problemas que sean más imaginarios y más contextualizados. Gracias. Mi nombre es Selene Gómez. Les estaré hablando sobre los hemisferios cerebrales. El cerebro está constituido por dos mitades, la mitad derecha llamada hemisferio derecho y la mitad izquierda llamada hemisferio izquierdo. Ambos hemisferios están conectados entre sí por una estructura denominada cuerpo calloso, formado por millones de fibras nerviosas que recorren todo el cerebro. Gracias a estas fibras, los dos hemisferios están continuamente conectados. Cada hemisferio está especializado en funciones diferentes, de ahí que uno de los aspectos fundamentales en la organización del cerebro lo constituyen las diferencias funcionales que existen entre los dos hemisferios, ya que se ha descubierto que cada uno de ellos está especializado en conductas distintas. Conviene saber también que existe una relación invertida entre los dos hemisferios y nuestro cuerpo. Por consiguiente, el hemisferio derecho se encarga de coordinar el movimiento de la parte izquierda de nuestro cuerpo y el hemisferio izquierdo coordinar la parte derecha. Funciones del hemisferio derecho. La parte derecha está relacionada con la expresión no verbal. Está demostrado que en él se ubican la percepción u orientación espacial, la conducta emocional, facultad para expresar y captar emociones, facultad para controlar los aspectos no verbales de la comunicación, intuición, reconocimiento y recuerdo de caras, voces y melodías. El cerebro derecho piensa y recuerda en imágenes. Diversos estudios han demostrado que las personas en las que su hemisferio dominante es el derecho estudian, piensan, recuerdan y aprenden en imágenes, como si se tratara de una película sin sonido. Estas personas son muy creativas y tienen muy desarrollada la imaginación. Si esta zona se daña, se produce una dificultad para expresar y comprender el lenguaje. En cuanto a las funciones del hemisferio izquierdo, el hemisferio izquierdo es el dominante en la mayoría de los individuos. Parece ser que esta mitad es la más compleja, está relacionada con la parte verbal. En él se encuentran dos estructuras que están muy relacionadas con la capacidad lingüística del hombre, es decir, el área de Broca y el área de Wernicke, que son áreas especializadas en el lenguaje y exclusivas del ser humano. La función específica del área de Broca es la expresión oral, es el área que produce el habla. Por consiguiente, un daño en esta zona produce afasia, es decir, imposibilita al sujeto para hablar y escribir. El área de Wernicke tiene como función específica la comprensión del lenguaje, ya que es el área receptiva del habla. Además de la función verbal, el hemisferio izquierdo tiene otras funciones como capacidad de análisis, capacidad de hacer razonamientos lógicos, atracciones. Además de la función verbal, el hemisferio izquierdo tiene funciones para resolver problemas numéricos,
aprender información teórica, hacer deducciones, entre otras. Existe un hemisferio dominante. El hemisferio que más se ha estudiado ha sido el izquierdo, ya que la mayoría de los estudios apuntan a que se trata del hemisferio dominante. Parece ser que en los diestros domina el hemisferio izquierdo y en los zurdos el hemisferio derecho. Pero esto no quiere decir que tanto zurdos como diestros no pueden desarrollar mejor el hemisferio no dominante, ya que, como se ha dicho anteriormente, ambos están conectados. De hecho, las personas que tienen el cerebro muy desarrollado utilizan simultáneamente los dos hemisferios. En cuanto al manejo de los hemisferios cerebrales en el sistema educativo, es cuando se propone un aprendizaje basado en el respeto, la comprensión, la disciplina, la responsabilidad, la constancia, el esfuerzo continuo, el apoyo, la amistad y el amor, es decir, para sentir deseo, pasión y satisfacción de aprender a aprender, es necesario y esencial conocer y trabajar con todo el cerebro. Al respecto, Montes, en el 97, señala que en educación se usa el hemisferio izquierdo para suministrar y evaluar la información que el docente facilita al alumno, a partir de exposiciones, libros, esquemas, dictados, apuntes, resúmenes, entre otros, trabajando casi exclusivamente con palabras y números en un universo de símbolos y atracciones sin estimular y aprovechar las ventajas del hemisferio derecho, como son los aspectos holísticos y las operaciones simultáneas e intuitivas, el arte, la imaginación, entre otros. Algunas de las técnicas de enseñanza que sugiere para desarrollar este hemisferio son el pensamiento visual, la fantasía, el lenguaje evocador, la metáfora, la experiencia directa, aprendizaje multisensorial y la música. El hilo que enlaza todas las técnicas propuestas es el hecho de que otorgan a los alumnos una alternativa al enfoque analítico, verbal, que predomina tanto en las aulas. Estas técnicas permiten a los alumnos utilizar toda su gama de capacidades, aprendiendo de la manera más adecuada para su estilo de pensamiento, y al descubrir y desarrollar capacidades que de otro modo podrían pasar desapercibidas, las técnicas no pretenden reemplazar técnicas verbales más tradicionales. Su finalidad consiste en complementarlas de modo que el programa docente, al igual que el cerebro integrado, pueda utilizar toda una gama de capacidades y talentos. Ya para concluir, en el marco de las observaciones anteriores, es preciso resaltar que la capacidad para generar y manipular imágenes visuales es una habilidad frecuentemente ignorada en la escuela. Y sin embargo, no hay razón para suponer que el pensamiento que utiliza imágenes sea menos eficiente o sofisticado que su complemento verbal. Buenas noches, mi nombre es Carolina Álvarez, soy egresada de la Universidad Fermín Toro. Mi tema a tratar es modelos de inteligencia múltiple de Garnier y estilos de niveles de aprendizaje. Para Garnier, la inteligencia es el conjunto de capacidades que permite al individuo resolver problemas, fabricar productos valiosos en nuestra cultura. Según Garnier, hay 8 tipos de capacidades o inteligencia: la inteligencia lingüística, la inteligencia lógica matemática, la inteligencia corporal kinestésica, la inteligencia musical y la inteligencia espacial, inteligencia naturalista, inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal. Estilo de niveles de aprendizaje. Al hacer referencia al término de estilo de aprendizaje, se trata sobre el hecho de que cuando una persona quiere aprender algo, utiliza sus propios métodos o conjuntos y estrategias. Aunque las estrategias sean concretas que utilizan las personas, varían según lo que quieran aprender. Cada quien tiende a desarrollar una preferencia global. Esas preferencias o tendencias se utilizan más una determinada manera de aprender que otra, constituye su estilo. Eso constituye un estilo de aprendizaje. Para la mayoría de los docentes aplican 3 tipos de aprendizaje. Es importante: aprendizaje visual, el aprendizaje auditivo y el aprendizaje cinestético. El aprendizaje visual, porque hay personas que aprenden más rápidamente utilizando el sentido de la vista, pero los contenidos rotofolios, transparencia, deben tener no mucho vocablo, los cuales deben ser envolventes, globalizadores y fáciles de captar.
así como ir acompañado de imágenes atractivas, agradables a la vista. Lo que los oyentes visuales necesitan son imágenes, lo que más aprenden mejor a través de imágenes sencillas, conectados a los principales conceptos de forma visual, utilizando triángulos, círculos, cuadros o algo parecido. Aprendizaje auditivo. A los oyentes auditivos se les estimula por medio de diálogo, pero ciertas palabras funcionan mejor que otras. El mejor método que se puede usar es probablemente por medio de los cuentos, o este tipo de oyente le agrada las parábolas y los anécdotas. Es muy factible que las almacene directamente en la memoria. El aprendizaje sinestético. Según los estudios muestran que el 30 al 40% de las personas aprenden por medio visual, del 20 al 30% la mayoría de las personas aprende por el medio auditivo y el 30 al 50% por el sinestético, lo cual quiere decir que aprenden mejor mediante las actividades físicas. Esto justamente está en lo que por lo general no se logra. Según la educación, estas teorías y modelos es muy importante aplicarlas en la educación para que los estudiantes se desarrollen y aprendan más. Muchas gracias. Buenas tardes, quien les habla, Anaís Durán. Para dar mi aporte en este conversatorio puedo comenzar diciendo que anteriormente el cerebro primitivo era un sistema cerebral únicamente espacial que regía los movimientos de alejamiento y acercamiento, de ataque y de defensa, algo frío y ritualizado. Luego, y con el pasar de los años, surgió lo que es la evolución encefálica de las especies terrestres con el llamado o el denominado cerebro límbico, que es, digamos, un círculo casi completo de tejido que envuelve el sistema reptiliano, es decir, donde se gestan lo que son las emociones intensas y los recuerdos o pensamientos a largo plazo. Ahora bien, reafirma el doctor estudioso en la materia Jung que hace aproximadamente 40 millones de años surgió una nueva estructura cerebral denominada neocórtex o nueva corteza. En este caso, esta nueva corteza es aquella que se encuentra dividida por dos hemisferios, y estas se comunican a través de pequeñas fibras transversales que llevan por nombre comisura. En este caso es el denominado sistema encefálico. Ahora puedo decir que es así como el encéfalo humano no es más que la compleja interacción de tres sistemas neurales, como los nombré anteriormente. Ahora bien, cada uno de los sistemas estos encefálicos tienen su especial subjetividad, su especial inteligencia, sentido de tiempo y espacio. Vale la pena destacar que ellos tienen o pueden operar de una manera independiente. Con el pasar del tiempo y a partir de los aportes que han hecho los estudiosos y los investigadores en la materia en cuanto a lo que estamos hablando, el tema en especial que es la neurociencia, se generó lo que es el concepto, digamos, de dominancia cerebral, muy importante, como enfoque significativo sobre la relación de los dos hemisferios cerebrales, según el autor neurólogo británico John Jackson. En el año 1864 afirmó que la mayoría de la gente, que en la mayoría de las personas, el lado izquierdo del cerebro es el que lidera, es decir, es aquel denominado voluntad, y el lado derecho es el automático. Ahora bien, es importante destacar que aunque ambos hemisferios constituyen a que de manera significativa se puedan realizar actividades complejas en el ser humano, no implica de ninguna manera el hecho de que ellos actúen solos. ¿Por qué? Porque ellos sí diferencian en cuanto a sus funciones y a su organización. Ahora bien, otro de los aportes que ha hecho el doctor Paul MacLean en el año 1978 es que se determinó que son tres estructuras diferentes las que conforman la totalidad de un cerebro, es decir, el sistema neocortical, que es el que ubica la capacidad intelectual de los humanos. Está como segundo el sistema límbico, que es el que está ubicado debajo del sistema
de la neocorteza y permite desear y sentir, y el sistema réptil, que es aquel que está relacionado con la vida instintiva y el comportamiento, sosteniendo además pues que estos tres conjuntos neuronales constituyen una jerarquía de tres cerebros en uno. Ahora bien, para el doctor Paul MacLean, como lo nombré anteriormente, el cerebro humano está formado por 3 cerebros integrados en uno solo: el sistema límbico, vuelvo y repito, la neocorteza, cada uno especializado en funciones específicas, y el reptiliano. A esto es a lo que le han denominado el cerebro triuno. Ahora bien, hablando un poco de otros temas, digamos, está tenemos lo que son los procesos de percepción, pensamiento, aprendizaje y memoria. Voy a hacer referencia un poco acerca de lo que es el pensamiento, tema que me parece muy importante. Puede ser que es aquel proceso mediante el cual pues una persona es consciente de sus percepciones, pensar, ser capaz de aprovechar lo que esta persona ha aprendido. Y pensar es sinónimo de crecer, es sinónimo de evocar, de opinar, el cual implica razonar, en este caso pues tratar de resolver un problema y buscar siempre una solución. Tenemos lo que son los estilos y niveles de aprendizaje. Entre ellos están lo que es el aprendizaje auditivo, el aprendizaje visual y el aprendizaje sinestético. El aprendizaje visual no es más que, debe contener más que todo imágenes fáciles de captar, porque esto no necesita tanto texto, y entonces los oyentes visuales son imágenes. Ahora, el aprendizaje auditivo es todo lo contrario, porque los oyentes auditivos se les estimula por medio de lo que digamos que es el diálogo. A este tipo de oyentes se le agradan lo que son las parábolas, las anécdotas, digamos que es muy factible que se le almacene directamente lo que es en la memoria. Además pues tenemos lo que es el aprendizaje sinestético, que aquí es donde decimos que no basta solo con mirar, no, ni escuchar, sino que se hace también mediante una actividad física. Es decir, la clave de este caso es lograr que los oyentes realicen algo, que practiquen lo que se les está enseñando. Ahora bien, esta ha sido mi intervención por ahora. Espero que les sirva. Muchas gracias.